Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos. Hoy traemos un vídeo solamente explicativo de una noticia interesante. He podido contactar con un testigo presencial que ha ido a visitar el generador de Robert Holcomb, el Holcomb Energy System, el sistema de energía Holcomb. Este sistema se trata de una máquina estática que se asemeja mucho a la descripción de la máquina de Clemente Figuera, y se basa en una máquina que genera un campo rotativo magnético con unas partes físicas estáticas. Bien, ¿con quién he contactado? El hombre se llama Timothy Vaughan, que es profesor de electrónica. El lugar donde fue a ver la máquina fue al concesionario de automóviles o de coches de Nashville, de Tennessee. Y ahora voy a explicar el secreto del kit de la cuestión, de lo que creo que está ahí el beneficio de por qué esta máquina produce 4 veces la entrada, multiplica 4 veces la entrada. Voy a describir lo que me ha escrito por correo este hombre, Timothy, y voy a explicar, voy a subrayar en amarillo lo importante, la descripción que él hace. Visité al Dr. Holcomb en febrero del 2023. Llegué temprano y estaba operando un generador grande que se construyó para alimentar un concesionario de automóviles de Nashville, Tennessee. Al principio, este generador extraía más energía de la red de la que podía generar según los instrumentos. O sea, cuando empezó a funcionar, necesitaba mucha energía de entrada y daba poca de salida. Estaba, en vez de sobre unidad, estaba bajo unidad. Estaba en muy malas condiciones. Pero luego hizo una cosa. Después de ajustar la capacitancia en el circuito de salida, el doctor Holcomb pudo hacer que la salida excediera la entrada en 4 veces. Según los instrumentos informáticos, entraban de la red 7 kilovatios y salían en la salida había 27 kilovatios de consumo. O sea, multiplicaba 7 por 4, 28. 27, un poquito menos. Puede haber una resonancia, el hombre ya esto es una cosa percepción suya, puede haber una resonancia en el circuito de salida que hace que el sistema de energía de Holcomb parezca generar más energía que la de entrada. Esto ya es una percepción de él, pero si los marcadores informáticos marcan esto, es que está saliendo eso. Bien, otro dato importante, en otro correo que me escribió, ¿vale? A ver si me caen los papeles, hijo. Ponte ahí quieto. En otro correo que me escribió, hola Antonio, me pone, el doctor Holcomb afirmó que su dispositivo funcionaba mejor con una carga reactiva. Vale, ahí lo dejamos. Lo demás que escribe en la carta no lo quiero poner, es una cosa personal del hombre. Vamos a explicar un poco, voy a pausar y voy a explicar, para el que no sepa de qué se basa la máquina Hedge Holcomb Energy System de Robert Holcomb y Helen Holcomb. Esto es un dibujo de la máquina, un boceto. Esta es la máquina. Y aquí está la parte electrónica, una de las partes de electrónica que se le añade. Arriba tiene un ventilador para refrigerar los bobinados. La máquina, vamos a observar un dibujo. Podemos ver este dibujo. Tenemos un rotor. Toda la máquina es estática, pero esto es una pieza, ¿no? Este anillo es otra pieza y este anillo es otra pieza. Esta pieza se puede rotar y esta pieza se puede rotar respecto a este bobinado que hay aquí. Perdón, la que realmente rota mecánicamente puede rotar esta, pero para ajustarse y sintonizarse. Las demás están quietas. En estos bobinados tenemos bobinados de salida, varios bobinados de salida. Uno de ellos se va a conectar a una máquina que se llama modulador oscilante. Ahora explicaré que lo que hace es variar la impedancia de la máquina esta y hace que aumente esa cantidad de por 4. Porque si no, el aparato consume mucho y saca poca energía. Es como si fuera un transformador que le entran 10 vatios y saca, por ejemplo, 4 o 6. Y hasta que no pone el modulador oscilante o regulador de impedancia, la máquina se comporta como lo que siempre conocemos, que pierde energía siempre. Bien, tenemos un campo magnético rotativo tetrapolar de 4 polos aquí dentro. Y por fuera tenemos otro campo magnético tetrapolar por fuera en sumatorio. Esta energía de estos electroimanes con esta están en sumatorio y el campo magnético recorre desde estos electroimanes, atraviesa toda esta bobina, atraviesa y llega al exterior. O
sea, si esto es un polo norte, aquí hay un polo sur, ¿vale? Para que las líneas de fuerza atraviesen desde este núcleo al exterior. Estos electroimanes se van encendiendo secuencialmente girando en una composición tetrapolar, 4 polos, 2 polos norte aquí, 2 polos sur aquí, y van girando. Y aquí por dentro lo mismo, 2 polos norte y 2 polos sur. Aquí tenemos, ya hemos dicho, unos bobinados de salida trifásicos, tetrapolares trifásicos, para tener una salida al exterior. Y ahora vamos a ver cómo es el modulador oscilante. Voy a pausar. Externo a la máquina GES existe el modulador oscilante, que se trata de un estator tetrapolar con trifásico y neutro, ¿vale? Ahí lo pongo yo, estator modulador de impedancia del bobinado de generación del generador. Entonces, esta máquina, este estator, junto con este rotor, que no se rota, nada más que de forma servomecánica, por un servo que lo va ajustando y va rotando despacito, esto está metido dentro de aquí. Y este inductor, este rotor o inducido trifásico, lleva unas cargas capacitivas ahí, unos condensadores entre las 3 fases. Así lo pongo, puede estar de esta manera o de esta manera, en triángulo o en estrella o en triángulo, jugando con el neutro o aquí en triángulo. Esto metido ahí dentro, ¿vale? Después, ¿qué se hace? Estas conexiones van conectadas a la salida, a una de las salidas trifásicas del generador, puesto que sabemos que el generador tiene 2 salidas. Esto es el estator del modulador oscilante y esto es el rotor del modulador oscilante, pero sin bobinar. Esto va metido dentro de aquí. Y esto lleva una cruceta aquí para que luego un motor con servomecanismo lo pueda ir girando y ajustando para sintonizar más o menos la carga capacitiva, la impedancia, la gradúa con este mecanismo de servocontrolador. Voy a pausar un momento. En este dibujo en expansión y desplazado para que veamos las 3 capas, tenemos este rotor interno, el rotor externo, que nada rota, pero rota el campo magnético de la secuencia de excitación de electroimanes en un campo tetrapolar. Y aquí por fuera igual. Y aquí podemos ver que tenemos 2 sistemas de ranura, uno por fuera y otro por dentro. Uno de ellos se va a utilizar para la generación. Por ejemplo, me lo invento, el de fuera se utiliza para poner las cargas eléctricas que queramos alimentar. Y el interior, el bobinado trifásico interior, vamos a alimentar, ahí vamos a conectar el modulador oscilante. Entonces, el modulador oscilante, esa máquina estática que hemos presentado antes, va a regular la impedancia. Por lo tanto, dice que cuando conecta esa máquina sintonizada con estos bobinados del interior de salida, produce y multiplica en un 50% la salida del generador. O en el testigo que habéis puesto, ya multiplica por 4 la generación. Voy a pausar. Bueno, el dato que he dicho del 50% de aumento de la potencia no es que reduce la impedancia en un 50% del generador. Vamos a leer. Estamos hablando del modulador oscilante. ¿Qué le pasa al modulador oscilante cuando entra en funcionamiento y cambia la impedancia del dispositivo, que multiplica por 4 la salida, ¿no? Veamos qué pone aquí. Los condensadores del modulador oscilante se cargan y se descargan repetidamente en el devanado de la bobina del rotor del modulador oscilante. El flujo oscilante influye en el devanado del generador, lo que influye en la impedancia del rotor de generador. Ventajosamente, la sintonización automática constante adecuada de la capacitancia a través de los conductores de la salida del modulador oscilante reducirá la impedancia de la bobina del rotor del generador en más del 50%. Por lo tanto, la salida de potencia del generador puede aumentar en más del 50% del valor estable de 3 de la potencia de fase, o sea, la resonancia. Ya vemos que si no utilizáramos el modulador oscilante, no tendríamos esa generación, sino que nos dice claramente el Timothy Vaughan que al principio este generador extraía más energía de la red que la que podía generar según los instrumentos. O sea, al principio, sin conectar el modulador oscilante o regular la capacitancia a través de este dispositivo, no tenía aumento de ganancia. Pero después de ajustar
la capacitancia en el circuito de salida, el doctor Holcomb pudo hacer que la salida se diera en más de la entrada en 4 veces, según los instrumentos informáticos, 7 kilovatios de entrada, 27 kilovatios de salida. Y ahí lo nombra aquí, puede haber una resonancia en el circuito de salida. Circuito de salida y resonancia en el propio generador, que le baja la impedancia y cambia las circunstancias del asunto. Bueno, pues ahí se queda ya el dato. Quería apuntar este dato. Yo cuando he trabajado con mis medios, haciendo rotación de escobilla y sacando energía por el campo, cuando yo he puesto condensadores en el campo y ha habido una resonancia en el núcleo magnético de este dispositivo, esto es un motor universal que lo que hace es que se mueve la escobilla en vez de moverse el rotor. He creado un campo magnético rotativo dentro del estator, de los campos, y a través de las bobinas de campo he sacado energía. Pues si en vez de sacar energía pongo una capacitancia específica en la bobina, se produce una resonancia, yo he presenciado directamente que la energía para excitar el campo magnético rotativo era muy baja. Esto me está dando fe y testimonio de lo que yo vi junto con lo que habla Robert Holcomb, de que cuando pone esa capacitancia o ajusta la capacitancia en el bobinado variando la impedancia de salida del generador, hace que aumente y ya tenga el aumento. O sea que muy posiblemente este sea el truco, que no es truco porque lo está diciendo claramente el hombre, pero a ver quién fabrica el cacharro este, porque esto tiene bastante tarea hacerlo. Pero aquí me quedo ya. Muchas gracias por ver el vídeo, muchachos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.